Siguiendo con la columna como tipo de artículo de opinión, vamos a ver un ejemplo de texto columnístico escrito por un autor de prestigio, en este caso Arturo Pérez Reverte, que es escritor de literatura, además de periodista. En la columna tenemos la particularidad, frente a otro tipo de artículos de opinión, de que el autor suele incluir narrativamente parcelas de su ámbito privado para extenderlas al ámbito público o social. En el caso de Arturo Pérez Reverte, en esta columna, os resumo un poco de lo que habla, critica a aquellos lectores suyos, ya sea de columnas, ya sea de novelas, ya sea de Twitter, que lo critican en el momento en que él contacta o ofrece concesiones a otras personas de una ideología distinta de la del autor y por tanto de la del lector, porque a veces los lectores pecamos de seguir exclusivamente a aquellos periódicos, a aquellos autores que comparten una línea ideológica con nosotros. Y Arturo Pérez Reverte critica a aquellos que no le dejan escapar ni una, que no le perdonan ni una. En cuanto Arturo Pérez Reverte colabora con algún escritor que no es del gusto del lector, lo critican. Y bueno, si vamos al final del texto, aquí tenemos la idea principal, de alguna manera, que resume todo lo anterior de lo que habla, ¿de acuerdo? Leedlo vosotros, no os lo voy a leer aquí. Incluirá un lenguaje retórico, especialmente literario, frente a otro tipo de artículos de opinión. En la columna usa un lenguaje, si cabe, más literario, incluso más retórico, y se permite licencias que la mayor parte de los artículos de opinión no se permiten, como utilizar palabras malsonantes, ciertos insultos o palabras despectivas. Fijaos en qué palabras fuertes utiliza. Se vaya a hacer puñetas, una expresión del lenguaje coloquial. La palabra indignado es una palabra muy fuerte, muy connotativa, muy subjetiva. La palabra infame también es una palabra muy subjetiva. Fijaos, políticos, periodistas, asesinos, mercenarios, prostitutas, proxenetas, traficantes, usa recursos de numeración donde mezcla diferentes oficios que nada tienen que ver entre sí, ¿verdad? Y que entonces de alguna manera exponen la ironía en el texto, etcétera, etcétera. Izquierdista extremo se refiere a uno de los políticos de los que habla. Izquierdista extremo es un término connotativo, potente, subjetivo. Esto en cuanto a la columna. En cuanto a la crítica en realidad es un género místico, es decir, combina información con opinión, combina exposición con argumentación. Cabe señalar que un texto de opinión siempre tiene una parte expositiva, una parte informativa, más que nada para guiar al autor sobre lo que se está, al lector, perdonad, sobre lo que se está hablando y opinando, naturalmente. Pero un género de opinión se distingue de un género informativo, un género místico, en que prima la argumentación frente a la exposición. En los géneros informativos lo que prima es la exposición, de hecho argumentación no debe haber en los géneros informativos. ¿Qué pasa en los mixtos? Pues que hay una especie de equilibrio entre información y argumentación. La crítica suele conservar ese equilibrio, informa sobre temas culturales y después los valora, opina sobre ellos. El autor, además, es un especialista en la materia, es decir, es un especialista en cine, un especialista en literatura, un especialista en teatro, un especialista en cualquier manifestación cultural, en pintura, etcétera, música. Otra característica importante de la crítica es que es breve. Suele ser breve y contenida. Es breve y pese a su brevedad, a la vez es profunda y posee una gran argumentación. Cuanto más breve es un texto, si tiene que ser de calidad, más profundo o más complejo es cuando se quiere expresar mucho en poco.
Y es lo que sucede con la crítica. Además, la crítica está destinada a un público no especialista. Es decir, el público que lee una crítica en un periódico no es especialista ni en cine, ni en literatura, o no tiene por qué serlo, ni en música, etcétera. Está pensada para un público amplio y eso dota la crítica de mayor, digamos, de mayor complejidad, por lo menos a la hora de escribirla por parte del autor, porque tiene que ser breve, a la vez tiene que ser profunda y a la vez tiene que ser comprensible, perdonad, para el lector. Aquí os dejo un ejemplo de crítica al que podéis acceder vosotros desde casa. Y por último, las cartas al director, que tienen como particularidad que están escritas por los lectores. Son textos cortos, son textos muy breves, que tienen como intención opinar y por tanto entran dentro de los géneros periodísticos de opinión. Pero la particularidad más clara, más evidente, es que están escritas por los lectores, a los que el director del periódico deja una sección para que opinen libremente. ¿Sobre qué opinan? Pues sobre lo que quieran, básicamente sobre asuntos de actualidad o incluso sobre textos aparecidos previamente en el periódico. Van firmados por los autores, que son anónimos, en realidad, en el sentido de que no tienen ningún tipo de representatividad social, no son conocidos por la sociedad, y en ese aspecto son anónimos, pero a la vez son conocidos porque porque firman sus textos, ¿de acuerdo? Y además está presente la carta del director en una sección concreta, suele ir al final de la sección de opinión. Os dejo también aquí un ejemplo de carta al director. Y eso es todo.